Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes en esta hora de información algunos temas relevantes de la provincia que están vinculados obviamente con las políticas nacionales. Vamos a intentar ocuparnos hoy y tratar de resumirles algunos de los temas que a nivel nacional se ha discutido mucho, que si bien no son temas hay un tema particularmente que no es de fondo, pero sí indudablemente que ha marcado un poco el ritmo político de la semana. Tiene que ver con una suerte de lanzamiento del presidente Milei de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Un lanzamiento de campaña que ha tenido la particularidad, creo que muy poca gente se acuerda de las cosas en concreto que ha quedado del discurso, de lo que ha planteado, de lo que ha dicho, tras una suerte de cataratas de insultos, particularmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Creo que es lo que más se ha reflejado en los medios, la enorme cantidad de insultos, la cantidad de palabras bastante fuertes del presidente Milei, es lo que es un poco, digamos, ya una suerte de modo o de estilo del presidente Milei, que más o menos en la campaña lo venía insinuando, lo venía mostrando. Se suponía que a partir de asumir el cargo esto podría menguar, pero indudablemente no. Y en el ritmo electoral o ritmo campaña en el que entró el presidente, bueno, indudablemente esto puede exasperarse aún más hasta el final de las elecciones en el mes de octubre. Vamos a hacerle un pequeño resumen para quienes hayan visto, quizás salteado esto, pero han sido 2 días en la semana que ha terminado que ha ocurrido esta digamos, avalancha, para decir de alguna manera, de insultos del presidente Milei. Hoy vamos a hablar con Claudio Del Pla. Va a venir a charlar con nosotros, el dirigente del Partido Obrero, porque Salta Forestal volvió a estar en el centro de la escena a partir de algunos proyectos que ingresaron en la Cámara de Diputados de la provincia, con algunas modificaciones que se quieren hacer a lo que son las concesiones que hay en el lugar, algunas tierras que se pretenden devolver a cambio de no pagar los cánones o de modificaciones en los importes de los cánones, etcétera, etcétera. Pero antes de todo esto, y creo que fue cerca de principio de año, que estuvimos hablando con él sobre el tema de Salta Forestal, porque él decidió ir a la justicia, porque por lo menos la información que él tenía es que hay una suerte de perdón del canon que Salta Forestal debía pagarle a la provincia en una maniobra muy irregular, casi seguro. Estamos empezando o por lo menos en la denuncia se intenta configurar la figura de estafa, porque desde el gobierno de la provincia terminan perdonándole a los concesionarios de Salta Forestal el pago del canon a cambio de la devolución de unas tierras. Una cosa bastante extraña. Bueno, va a venir a contarnos de todo esto y a darnos su opinión de cómo está viendo lo que dice este nuevo proyecto respecto de esta cuestión. Y va a estar charlando con nosotros hoy el ministro de Gobierno de la provincia de Salta, el ingeniero Ricardo Villada, porque los gobernadores, 23 gobernadores, han ingresado en el Congreso 2 proyectos que están relacionados con la distribución de los fondos que recauda la Nación. Están empezando a discutirse, obviamente, las coparticipaciones, pero fundamentalmente las provincias y la Nación están empezando a sentir un poco la caída de la recaudación en la llegada de los recursos. Los gobernadores que están intentando buscar alternativas a esto le han planteado al gobierno nacional, son 23 gobernadores de distintos signos políticos. Esto es muy bueno aclararlo. Están planteando que el impuesto de los combustibles, que lo pagamos absolutamente todos los argentinos, o por lo menos los que nos toca cargar combustible, en vehículos, en autos, en camionetas, en motos, en camiones, en lo que sea, todo, cada vez que cargamos 1 litro de combustible pagamos impuestos que van a la Nación. Ese impuesto tenía 3 destinos: el arreglo de rutas, la construcción de viviendas y el subsidio del transporte.
el gobierno de Javier Milei decidió que el gobierno o el Estado, por lo menos, no va a arreglar las rutas, no va a construir viviendas y ha suspendido los subsidios al transporte, por lo menos al interior. Lo ha dejado en la capital federal, en el AMBA. El tema es, los gobernadores le están planteando y le dicen, bueno, pero si en todo el país estamos pagando este impuesto que se pagaba para que se arreglen las rutas que atraviesan todas las provincias, para que se construyan viviendas en todas las provincias, para que llegue el subsidio del transporte a todas las provincias, y eso no existe más, bueno, lo que tenemos que hacer con ese impuesto es por lo menos coparticiparlo, porque si la nación no se va a hacer cargo, que se hagan cargo las provincias. Entonces, para eso necesitamos que ese recurso, ese impuesto al combustible, se coparticipe. Esto es en síntesis un poco el planteo de los gobernadores. Esto ingresó ya al Congreso de la Nación como 2 proyectos. Pero acá hay un tema político también, porque es la primera vez que 23 gobernadores de distintos signos políticos han iniciado esto. Y la pregunta es, ¿estamos frente a un acontecimiento más político que económico? Es lo que le vamos a preguntar al ingeniero Villada, porque es el ministro político de la provincia. Y cuando estamos a 3 meses de las elecciones, obviamente que no podemos dejar pensar en esto. Esto se lo planteamos y lo compartimos en esta hora que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos. Bueno, les comentaba y les decía que está obviamente en discusión ya en el Congreso de la Nación este proyecto que presentan los gobernadores y que tiene que ver con la distribución de los impuestos, particularmente los aportes del Tesoro Nacional, que antes la Nación los distribuía de manera discrecional o antojadiza casi, como un modo de negociación política a cambio de favores, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha planteado y que plantea los gobernadores, y le están pidiendo que eso que hoy maneja discrecionalmente el Poder Ejecutivo Nacional en el gobierno de Milei y en todos los gobiernos anteriores, eso pase a conformar los fondos que se redistribuyen a través de la coparticipación a todas las provincias. Lo mismo con el impuesto a los combustibles, que hoy se cobra en todo el país y que, como les decía en la introducción del programa, se destinaba a la construcción de vivienda, al arreglo de rutas y a los subsidios al transporte. Todo eso ha desaparecido y los gobernadores le dicen, bueno, nos vamos a tener que hacer cargo nosotros de eso. Entonces queremos que ese impuesto a los combustibles sea coparticipable. Esto lo han ingresado al Congreso en 2 proyectos diferenciados. 23 gobernadores lo han generado a este proyecto, a esta iniciativa, y obviamente que hay negociaciones. Esto va a generar tensión con el gobierno nacional. ¿Cuánto de económico, pero cuánto de político tienen estos proyectos ante las elecciones? Se lo hemos preguntado en Profesional en la Radio al ingeniero Ricardo Villada, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Salta, y nos decía esto. Primero, no es un proceso joven, me refiero, no es un proceso reciente. Yo tuve la oportunidad de participar en una reunión de gobernadores, en oportunidad donde se elegía el nuevo secretario general, que se le dio continuidad a Ignacio Lamote, y ya en ese momento los gobernadores esbozaban la necesidad de discutir con Nación ciertos aspectos que tienen que ver no con la distribución de recursos vacía, sino la distribución de recursos en función de lo que debe hacer cada uno. El gobierno, a través de su jurisdicción nacional, las jurisdicciones provinciales y municipales, recauda fondos para algo concretamente. Recauda fondos para justicia, para educación, para salud. Y lo que ha planteado el nuevo gobierno es la necesidad de manejar los recursos de otra manera, y como consecuencia, los gobernadores dicen, estamos de acuerdo, porque en esto hay que ser claro, Esto no es que
los gobernadores se han reunido para meterle una zancadilla a Milei. En absoluto. Al contrario, han reafirmado el principio del equilibrio fiscal y de que no haya déficit. No están planteando una norma que violente el equilibrio fiscal. Lo que están diciendo es: nosotros queremos que en el marco del equilibrio fiscal estos recursos se repartan de otra manera. Y se repartan de acuerdo a lo que fija la Constitución, lo que fijan las leyes. Una parte para nación y otra parte para las provincias. Porque hoy no está ocurriendo eso. Como los fondos que se han creado, como vos bien señalabas, que eran para atender las rutas, que las rutas están en todas las provincias. Sí, claro. Para construir Sí. viviendas que están en todas las provincias. Y hoy eso no se está haciendo. O el subsidio al transporte. O el subsidio al transporte, peor todavía, porque Sí. no solamente no está en todas las provincias, sino está únicamente en 2 jurisdicciones, que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que ha sido un planteo muy pensado y muy maduro por parte de los gobernadores de plantear esta discusión, inclusive en el marco de uno de los postulados que el propio presidente de la Nación planteó, que es conocido como el Acuerdo de Mayo, como es la necesidad de discutir el tema de la coparticipación. Lo que se está hablando en este momento es discutir el tema de la coparticipación. Porque eso aparece justo cuando se empieza a hablar de nuevo del Pacto de Mayo, de que empezaría a ponerse en marcha, o por lo menos... Después de un año, sí. Entendemos obviamente las realidades del gobierno nacional, pero pasó un año. Recién después de un año, el gobierno nacional dice, bueno, vamos a constituir el Consejo de Mayo para discutir estos temas. Y los gobernadores lo que han hecho es decir, bueno, en el marco de esa situación, nosotros tenemos esta propuesta. Una es el tema impuesto a los combustibles. Y los otros es los conocidos ATN, que fue un fondo que se creó. Como hay una discusión del tema de coparticipación, los gobernadores dijeron, bueno, que se retenga una parte de esos fondos de coparticipación y que el gobierno nacional lo distribuya con otro criterio, no el establecido por ley, sino aquellas provincias que más necesitan, a las que hay que equilibrar un poco la carga. Entonces, a tener emergencias, etcétera. Etcétera, Sí. digamos. Ahora, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que no se hace, o que se hace con un criterio político. Al más cercano le doy, al otro no le doy nada. Sí, Entonces sí, lo sí. que dicen los gobernadores, miren, vamos a hacer una cosa, que no se retenga más y que se distribuya de acuerdo a los índices de coparticipación. Yo creo que es una posición muy madura por parte de los gobernadores y que plantean un escenario de discusión. Esperemos que el gobierno nacional y particularmente que el presidente Milei pueda encarrilar esto. Ya tuvo una declaración en el día de ayer en el marco de la participación de la Fundación Foro. Bueno, estuvo muy eufórico en ese momento el presidente. Sí. Pero bueno, nosotros no nos quedamos ya. Ya a principios del 2004 no, lo había agredido al gobernador. Nosotros, los modos del presidente son los modos del presidente. Lo importante son los hechos. Y en los hechos, las provincias tienen más responsabilidades ahora, porque la nación se ha retraído de esa responsabilidad. La nación antes participaba en algo del tema de salud, ahora en nada. Imagínate cuando se estaba discutiendo el tema de vacunación, ya Nación decía, nosotros no tenemos nada que ver, digamos. Sí, claro. Entonces, sí. creemos que es muy importante lo que está pasando y bueno, creemos que se va a dar un diálogo que va a permitir llegar a una instancia mejor de la que hoy tenemos. Yo planteaba, Ricardo, que lo que me llamó la atención es, digamos, la uniformidad del planteo frente a el colorido político que tuvo esto, digamos, que están gobernadores de extracciones políticas totalmente distintas. Desde Kicillof hasta Frigerio, Sí, a Cornejo, gobernadores radicales de Juntos por el Cambio, todo, gobernadores que tienen una visión más provincial, como es el caso del gobernador Sáenz, del gobernador Pasalacqua, de Misiones. Pero ¿por qué es esto? Es porque todos viven esa misma realidad. Esta no es una cuestión de ideología. Y esto creo que es un hecho sano. Porque si no estamos en la Argentina de la grieta,
En la Argentina es decir, si sos kirchnerista, todo lo que hace Milei está mal, digamos, y a su vez si sos de Milei, todo lo que hace Milei está bien y la culpa de todo es de Cristina. Y si bien coincidimos en muchas de esas apreciaciones respecto al pasado, creemos que hay que salir de esa situación y buscar soluciones para adelante. No podemos quedar mirando únicamente el pasado y ver a quién le echamos la culpa, digamos. Ahora, me queda una, digamos, frente a este número que garantizaría la aprobación de hecho en las cámaras, digamos, los 23 legisladores con todos los diputados nacionales. En particular, vos fíjate que el senador Romero, que ha tenido una posición de acompañamiento con Milei, ayer en oportunidad de la exposición del jefe de gabinete, él ya adelantó que va a apoyar estas iniciativas legislativas porque cree concretamente que es necesario que las provincias cuenten con recursos para dar la respuesta que hoy la gente está exigiendo. Y esto iba a esto, digamos, que frente a los niveles que estamos viendo de intolerancia y todo lo demás, el hecho de que los 23 gobernadores sepan que tienen el número suficiente, que no necesitan ningún tipo de diálogo, se pone el proyecto, lo votan y se aprueba, y abran la instancia de diálogo con el gobierno. Es decir, porque no queremos caer. Esto no es una celada. Hace un tiempo en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley sobre el tema de jubilaciones y demás, y de un día para el otro se lo intentó aprobar y demás y llevarlo adelante. No quieren esto los gobernadores. No quieren. Discutamos todo lo que... Hemos esperado un año para que se convoque al Consejo de Mayo. Pero sí lo que le decimos con seriedad y con firmeza al gobierno nacional, es necesario empezar a discutir estos temas. El equilibrio fiscal se alcanzó, sí, no solamente la nación, prácticamente la totalidad. Solo hay 3 provincias que no tienen equilibrio fiscal, y que obviamente no es Salta. Salta tiene equilibrio fiscal hace mucho tiempo. Los 5 años de nuestro gobierno hemos trabajado con equilibrio fiscal. Así como decimos que hay equilibrio fiscal, creemos que no hay equilibrio social en el esfuerzo. Y hay que ser cuidadoso también en estos aspectos. Y ahí lo que tenemos que hacer es discutir con equilibrio, es decir, gastando únicamente lo que entra. Lo que creemos que hay que discutir en qué se gasta. Priorizar la salud, priorizar la educación, priorizar las rutas por donde se mueven los argentinos. La problemática de las rutas no es únicamente acá en Salta. Las rutas están muy dañadas a lo largo y ancho de todo el país. Y esto es un aspecto que se debe solucionar. Claro, estos proyectos ni siquiera le dejan el margen al presidente Milei para que trate a los gobernadores de degenerados fiscales, ¿no? Que suele, digamos, utilizar ayer mucho utilizó una frase un tanto, pero vuelvo a insistir, no importan los modos del presidente, será la gente la que juzgue si le gustan los modos o no. Nosotros no estamos para eso. Nosotros creemos. Ayer el presidente dijo algo que no fue tan certero, porque dicen las provincias no hicieron el ajuste que debían hacer. ¿Cómo no lo van a hacer? A nosotros nos bajó 80% los recursos que nos enviaban por transferencia no automática y seguimos teniendo equilibrio. Entonces, si nos han llegado menos recursos, seguimos con equilibrio, es porque hemos hecho un ajuste. Aparte, pregunto, toda la dinámica de lo que ha pasado en el Estado, las discusiones paritarias, ustedes son periodistas. Ustedes saben las paritarias que había hace 2 años y las paritarias que hay hoy. Sí, claro. Vaya si no hemos hecho ajuste. Claro que lo hemos hecho, en todo sentido hemos ajustado. Las provincias sí han ajustado. Hay equilibrio fiscal. Lo único que tratamos es de tener una discusión más constructiva en cómo hay que gastar. Esta frase que mencionaste, que me pareció interesante, lo del equilibrio social. Y hay trasladado esto a cuestiones concretas, digamos, de la vida cotidiana, el boleto colectivo. Claro. Por ejemplo, digamos, si esa plata que pagamos con el impuesto al combustible viniera, capaz que no hay que estar aumentando el boleto, como es fácil. Por ejemplo, ¿no? O la construcción de viviendas. Fíjate que son temas sociales sensibles. En el área de AMBA, donde hay subsidio, la gente paga 500 pesos el boleto. En el resto del país pagan todo arriba de 1.200, 1.300.
No puede ser que se rompa ese equilibrio cuando el ingreso promedio, digamos, en Buenos Aires es el mayor de todo el país. Entonces, nosotros queremos dar estas discusiones, creemos que es importante dar estas discusiones. ¿Con qué ánimo recibió esto el gobierno nacional hasta acá? ¿Qué señales les están llegando a los gobernadores? Nosotros hemos tenido muy buen diálogo con el jefe de gabinete, con Guillermo Franco. Hemos tenido buen diálogo con algunos ministros. Pero bueno, creemos que esto se debe exteriorizar un poco más y tiene que ser una decisión política del gobierno nacional, que todos sabemos que las decisiones políticas, como debe ser, las toma el presidente. El presidente tiene que advertir que dentro del equilibrio fiscal, vuelvo a insistir, lo voy a remarcar, debe sostenerse el de equilibrio fiscal, pero se debe distribuir los recursos de otra manera, porque los recursos no están llegando a los lugares donde debe llegar. Ayer el gobernador, tuvimos una reunión de gabinete, es oportuno señalar que estamos haciendo gabinete en diversos puntos de la provincia, y le señalaba a los intendentes y a los legisladores. Estuvieron en el Valle del Lerma, en el Valle, en Quijano estuvimos, y hace 2 semanas estuvimos en Mosconi. El gobernador señalaba, nosotros tenemos todo para que Argentina pueda exportar el doble. No es una novedad lo que está pasando en Salta y todo lo que hemos hecho en materia de minería. Veía, el jefe de gabinete informó ayer cuáles eran los proyectos de RIGI, que suman aproximadamente 16.000 millones de dólares. 3 son de Salta, no 1, 3 son de Salta. Entonces, lo que nosotros decimos es apuesten, inviertan en Salta, hagan buenas rutas, mejoremos los ferrocarriles, tengamos buena energía, porque eso va a redundar en que la balanza comercial se va a equilibrar, porque vamos a poder exportar más, que es lo que el propio presidente dice que hay que hacer. Entonces, esto es lo que están haciendo los gobernadores. Yo, la verdad que me parece un hecho político trascendente, dar una discusión y no quedarse en la simpleza de todo está bien o la culpa la tenía Cristina. Ya hay que salir de eso, evidentemente. Mientras leía los proyectos y hablaba del tema de la ruta, por ejemplo, que el impuesto al combustible debería estar llegando en rutas, y esto que hablábamos del tema de las posibilidades que tiene cada una de las provincias o regiones, en el caso nuestro, la salida al Pacífico, que es no tan solo un beneficio para Salta, para todo el NOA y parte del NEA incluso. Claro. Estamos a 170 kilómetros de pavimentar 170 kilómetros de una salida al Pacífico. Es decir, es desproporcional, digamos, lo que son los beneficios enormes contra una inversión al lado del beneficio que parece nada. Exactamente. A faltar 170 kilómetros. Por eso decimos, y antes lo decía, si quiere, el gobernador Sáenz en Soledad, después los gobernadores del Norte Grande, después los gobernadores del Norte Grande y del Litoral, porque se formó la Liga del Litoral, digamos, a instancias de lo que estaba pasando en el norte, digamos. Y ahora lo dicen los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un tema a atender, es un tema a observar, y en todo caso escuchamos, en definitiva. No estamos para imponer, como vos bien decías, tenemos los números para imponer, pero no queremos que esto se tome políticamente como que es una acción en contra del gobierno de Milei y que queremos desestabilizar al gobierno de Milei. En absoluto. Coincidimos con muchos de los aspectos que se han logrado en materia macroeconómica. Pero existe una micro en donde hoy la gente necesita respuesta. No podemos decirle a la gente sigan esperando de que algún día va a pasar algo y van a mejorar su salario, o a la gente que no tiene trabajo, algún día va a haber trabajo. Tenemos que tener políticas claras de qué es lo que se hace. Para nosotros una política clara es invertir en infraestructura. No lo puede hacer el gobierno nacional, bueno, queremos los recursos para hacerlo nosotros. En algún momento, el tema vivienda que se está hablando en estos últimos días es fundamental, digamos. Si no, no hay, no sé, si uno miles de familias salteñas que no tienen otra posibilidad que la vivienda construida por el Estado. Si uno no pasa, si no invierte en materia de vivienda durante 2, 3, 5, 10 años, imagínate el déficit
de habitacional, digamos, la cantidad de casas que vos tenés que cubrir para volver a estar más o menos. Lo decía una legisladora ayer. Si no hay casa, ¿cómo hace la gente? Ya no viven hacinados. Sí, Vive claro. el abuelo, el papá, la mamá, la hija, el nieto, digamos. No podemos desatender esas cosas. Ahora, ¿cuál es la otra receta? ¿Volver al manchancho, emitir y meterle y que haya déficit de nuevo? No. Claramente no queremos eso. Ahora, no hay forma de discutir que en el marco de lo que hoy está pasando, se puede, por ejemplo, gastar algo más en materia social, en materia de salud, en materia de vivienda. Y como todo eso lo está haciendo las provincias, que las provincias tengan más recursos para hacerlo. Además, creemos que sí se puede. Me parece que estamos hablando de una plata que ya está. Es simplemente de cómo se distribuye. Por eso decimos, no es modificar la situación del déficit. Nosotros no decimos aumentemos el gasto o decimos desfinanciemos. No. Lo único que estamos diciendo es, la misma plata que hay ahora, que se gasta esto, bueno, la distribuyamos de otra manera. La distribuyamos de otra manera. Y decimos la distribuyamos de otra manera porque estamos dispuestos a hacer las obras nosotros. Si finalmente no van a reparar la ruta entre Rosario y Metam, suponete, por darte un ejemplo, Sí. bueno, nos hacemos cargo nosotros. Pero ¿qué le vamos a seguir diciendo a la gente de Rosario y de Metam? Sigan andando en una ruta donde es un peligro total. Hasta que algún privado se le ocurre puede. decir, yo la Entonces, quiero a la si ruta, no sí, se avanza sobre el tema, sí. bueno, nosotros avanzaremos en el tema vivienda. No te digo que vamos a salir a construir vivienda, pero sí podemos plantear soluciones habitacionales. Ayer también lo decía la intendenta de La Viña. Ayudémosle a la gente para que la gente se pueda proveer una vivienda. Le demos terreno con núcleos húmedos para que puedan resolver y ellos mismos ayudarlos con materiales y demás. Hay cosas que se pueden hacer. No se puede pasar de cero a la nada o de todo a la nada. Entonces, esas son las cosas que pretendemos discutir y creemos obviamente que el ámbito es un diálogo entre el gobierno nacional y los gobernadores y un diálogo obviamente dentro del Congreso de la Nación. Gracias por venir, Ricardo. Al contrario. Hasta cualquier para momento. mí. Muchas gracias. Hemos invitado hoy a Claudio del Pla, del Partido Obrero. Queríamos conversar con él sobre la situación de Salta Forestal. Hemos hablado en varias oportunidades con él, hace un tiempo largo ya aquí en el programa. Estuvimos hablando cuando estaba, digamos, iniciando una acción legal por lo que fue una maniobra bastante extraña con el pago del canon que debía hacer Salta Forestal a la provincia, que eso finalmente tuvo un final poco feliz para la provincia. Bueno, le vamos a preguntar sobre esto, pero Salta Forestal vuelve a estar en el centro de la discusión, si se quiere, política o económica de la provincia, porque hay un nuevo proyecto en la legislatura que se está empezando a discutir. Y queremos ver porque acá hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con el aspecto social de Salta Forestal, con la gente que vive hace años ahí, que son puesteros, que son pastajeros, etcétera, productores, y todo lo que significan las concesiones del Estado a Salta Forestal como, digamos, empresas. En un solo nombre trato de resumirlo. Así que nos vamos a meter con esto, pero primero, y agradeciéndote que hayas venido, Claudio, quiero preguntarte por lo que pasó en la semana que terminó, que tiene que ver con esta vuelta o exacerbación de nuevo de Milei por los insultos, los agravios personales y todo lo demás. ¿Qué crees que está pasando? ¿A qué crees que responde todo esto? Mirá, yo tiendo a pensar que cuando alguien apela mucho al insulto es porque no puede dar explicaciones. Es decir, cuando no puede usar la palabra para dar fundamentos, insulta. Y este es un gobierno que está fracasando. La economía está fracasando, es muy manifiesto. Al revés de lo que ellos afirman, el esquema económico es insostenible, probablemente se lo sostengan desde afuera, dándole crédito, es decir, endeudando a la Argentina, al Fondo Monetario, hasta octubre para que la gente vote con la apariencia de una
supuesta normalidad, digamos por lo menos en términos de inflación, aunque la gente está viendo todos los días las consecuencias de esta política en términos de caída del consumo, en términos de pérdida de puestos de trabajo. Hay una destrucción masiva de puestos de trabajo, en blanco y en negro. 13.500 empresas desaparecieron en la Argentina, en Salta como 200. En Salta se perdieron 2.000 puestos de trabajo en blanco en 4 meses. ¿Cuántos habrán perdido en negro? Es decir, la economía está para atrás. La gente vive consumiendo alimentos pagados a crédito. Es decir, que ahora se paga interés para alimentarse. Y los intereses caros de una tarjeta de crédito. Esto no se sostiene. El nivel de endeudamiento de la familia es muy alto y el esquema económico es un esquema de destrucción de fuerzas productivas. Entonces todo indica de que es un gobierno que exagera en la puteada, digámoslo de esta manera, en el insulto, porque está fracasando. Y además es un recurso, es decir, él ataca con violencia a sus adversarios para tratar de darle más fuerza a la fuerza que le falta en términos de argumentos. Además, por supuesto, no corresponde que un presidente vive insultando. Pero ese es el último de los temas. ¿Por qué putea tanto Milei? Porque es un desastre su gobierno. Bien, nos venimos a Salta, y a Salta Forestal, concretamente, el tema del que conoces bastante y te has ocupado mucho. Entró un nuevo proyecto a la legislatura, lo hablamos en la radio el otro día, tenés algunas objeciones para con el proyecto, así que vamos a empezar por esto y después vamos un poco a lo que fue la historia. Primero que se sepa que es un proyecto firmado por el gobernador. Es un proyecto firmado por el gobernador, nosotros lo conocimos el domingo a la noche y rápidamente establecimos una posición porque este proyecto tiene varios problemas. Invoca una causa justa, ¿no es cierto? La causa justa es la causa de las 100 familias que viven ahí antes de que hubiera concesiones privadas. Les recuerdo a la audiencia que Salta Forestal son 350.000 hectáreas públicas del Estado, que están en la zona de Anta y que en los 90 el gobierno de Romero dio una concesión de esas hectáreas, la mayor parte de ellas, a empresas privadas para que las exploten, ¿sí? Y la concesión era por 64 años en condiciones muy cuestionables, con 20 años de gracia. Bueno, a lo largo de estos 27 años que lleva esa concesión, ya lleva 27 años y queda todavía todo el resto. Bastante más. Bastantes años. Muchas generaciones por delante. Por delante. Cada gobierno que vino perfeccionó el negocio de los concesionarios, le quitó responsabilidades y le dio más beneficios. Y cuando, siendo esto tan escandaloso, entre otras cosas por nuestra insistencia desde el Partido Obrero, dijimos no puede ser que la provincia de Salta, tan pobre, y la zona de Anta, más pobre aún que el resto de la provincia, tenga estos predios públicos y prácticamente no tenga nada a cambio, y hay una explotación privada ahí. En el año 2009 se aprobó una ley. Esta ley estableció un canon para que las empresas, estas concesionarias, que son al día de hoy gigantescas empresas, de las más grandes del país, es decir, una es la dueña del banco hipotecario, la dueña de todos los altos shopping del país, y la principal propietaria con tierras productivas es la empresa Cresud, que es, el dueño es Elstein, que es un hombre que está dentro del gabinete, sus funcionarios están dentro del gabinete de Milei, es decir, es un hombre del gobierno directamente. Y después el Grupo Ruiz, que también es un grupo muy grande, este es del noroeste, que tiene el ingenio San Isidro, de acá de Salta, 3 o 4 ingenios en Tucumán, varias citrícolas, son de este grupo. Es decir, 2 grandes grupos económicos tienen las tierras productivas en concesión. ¿Que son más o menos cuánto? Mirá, en la cantidad al día de hoy son unas 160.000 hectáreas, 170, 162 dicen que son, ¿no es cierto? Pero es la parte productiva. Ahí hicieron desmontes ilegales porque no estaban autorizados a hacerlo, y el cálculo que hacemos nosotros, y de acuerdo a la información que tenemos, es fotografía satelital y una cantidad de elementos, que tienen no menos de 60.000 hectáreas de producción en soja adentro. Además tienen ganadería. Entonces tienen una gran actividad económica, la tienen desde hace mucho tiempo atrás. Desde el año 2009 tenían que pagar el 10% de valor de lo que producen y lo que venden de allí. Bueno, la cuestión es que en todos estos años ha habido 1000 maniobras para no pagar lo que corresponde o para no pagar nada. El primero que no quiso pagar nada fue Olmedo. Y entonces en el año 2017 celebró un acuerdo con Urtubey, un acuerdo ilegal por el cual yo denuncio penalmente al gobernador Urtubey, porque no tiene facultades para hacer. Lo que hizo fue perdonar una deuda que en aquel momento eran 300 millones de pesos. ¿A quién? A la familia Olmedo. ¿Sí?
Entonces, bueno, yo inicié una causa penal en aquel momento. El argumento que dieron los Olmedo era que ellos devolvían parte de la tierra. ¿Qué tierra devolvían? Primero no devolvían nada porque la tierra es del Estado. No es que sí, claro. te devuelvo lo que es tuyo. Pero le devolvían al Estado tierras que no utilizaban, las tierras improductivas, las que no eran interesantes desde el punto de vista comercial. Entonces, en nombre de esa devolución de tierra, Urtubey le dijo, no me debes nada del canon, te perdono 300 millones. Bueno, eso fue un delito. De aquel entonces. De aquel entonces. Fue un delito que es una causa penal que ahora se ha reabierto. ¿Y la figura en octubre, cuál es? Y incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque se dio un patrimonio que es del Estado, una deuda que era del Estado y él como gobernador no puede perdonar deudas. La única que perdona deudas es la legislatura. O cede patrimonio, vos tenés que, sí, claro. O toma patrimonio, puede expropiar, ¿no es cierto? Puede condonar una deuda, pero no puede el Poder Ejecutivo, no es un rey, no es el dueño de Salta el que gobierna Salta. Bueno, Urtubey actuó como si fuera el dueño. Entonces yo hice una denuncia penal, eso sigue abierto ahora. Ahora, con esta ley que ingresó el lunes, se iba a tratar, estaba en el primer punto del acta de labor del martes. Sí. Es decir, y la firma Sáenz, se pretende, primero, se dice que se quiere resolver el tema de los pastajeros o pequeños productores que tienen derecho y que han ganado muchos de ellos juicios. Le han hecho juicio y le han ganado al Estado. Pero hay otros que no han podido hacer juicio y que están allí, tienen sus animales y demás, ninguno es rico. Sí, esas 100 familias. son cerca de 180 familias. Sí, dicen que ahora son unas 100 reales. Pero que tienen su derecho y hay que discutir una solución para ellos. Ese es un tema, ¿no es cierto? Que esta ley no resuelve bien, porque la ley es una autorización genérica a Salta Forestal a adjudicarle en propiedad a estos puesteros, pero como no establece bien cómo es cada predio y todo lo demás, la ley tampoco sería eficaz para ellos. Es decir, que ese sería un tema a discutir. Pero el otro eso tema, quedaría en un terreno, en un terreno de ambigüedad. De ambigüedad que no es tampoco la solución para los pequeños productores, para estos pastajeros. Y el otro tema, que por detrás de esta causa noble se mete en la ley, es el tema que a mí más me preocupa, y por eso hemos denunciado y estamos en contra de que esta ley se apruebe, que es un esquema en donde en un artículo, el artículo 3, se autoriza a renegociar los contratos. ¿A quién? A Salta Forestal, que es una sociedad del Estado que maneja el último presidente de la sociedad rural. Antes de ocupar este cargo era presidente de la sociedad rural, que se llama Ignacio Lupión. Este señor Ignacio Lupión puede renegociar los contratos. ¿Con quién? Con estas dos grandes compañías. Entonces, dice el artículo que es para recibir tierra que iban a devolver, igual que hizo Olmedo en el 2017. ¿A cambio de? Bueno, eso es lo que nos dice la ley. Pero como habilita una renegociación es una contraparte. Vos me das algo y yo te doy otra cosa. ¿Qué es lo que el Estado le puede dar a los concesionarios? El perdón de la deuda millonaria que tienen estos concesionarios. O sea que lo que no pagó Olmedo siguen sin pagarlo estos nuevos concesionarios. Claro, y aparte porque han pasado una cantidad de años, y yo hice el cálculo, esta es la presentación que hicimos en diciembre con un PowerPoint, con todo detalle, cuánto es lo que deben estas dos compañías y el cálculo estimado, pero con mucho fundamento, es decir, tomando el precio de la soja de cada año, el volumen de la producción, es decir, poniendo todos los parámetros como corresponde, pudimos estimar cuánto es la deuda entre lo que pagaron de impuestos, que eso consta en la oficina de presupuesto, hay una ejecución presupuestaria, eso está clarito en cada una de las ejecuciones presupuestarias, y lo que efectivamente pagaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 100 y 110 millones de dólares? Eso es lo que deben estas empresas. Por eso el peligro que con esta habilitación a esta renegociación hagan lo mismo que ya hizo Urtubey en el 17. Solo que esta vez con una previa autorización legal. Aquella vez Urtubey lo había hecho sin autorización legal, por eso yo denuncié un delito. Pero con autorización o sin autorización no podemos permitir que esta gente no pague esa deuda que hay con la provincia. En una provincia donde están fracasando las paritarias porque le dicen a los maestros no hay plata, a los médicos lo mismo, donde el salario público ha caído, donde están haciendo un ajuste en el IPS que está afectando gravemente ya las economías municipales, donde está paralizada la construcción de nuevas viviendas, se están terminando las que se empezaron hace mucho tiempo, hay un déficit enorme de vivienda, es decir,
uno no puede permitir que la provincia no vaya a cobrar estas deudas, siendo que hay una demanda enorme, y el propio gobernador ha tenido una reunión estos días con otros gobernadores diciendo al gobierno nacional, estamos fundidos, la provincia no puede ir hacia adelante. Sí. Bueno, esta misma provincia que dice que está fundida y que hace los ajustes que hace, que están sufriendo los más débiles de la provincia, los trabajadores, está armando un esquema para hacer lo que ya hizo con el gobierno de Urtubey, de perdonar las deudas a estas grandes concesionarias. ¿El canon sigue Esto es lo siendo que del está 10% o se modificó? No, la ley en no se algún momento? modificó nunca, no, la ley está plenamente vigente. Tienen que pagar la ley, además la ley está firme, es decir, que no hay nadie que haya objetado la legalidad de esa ley, tienen que pagar. Vos me decías hace un rato que pagaron los impuestos. Ellos, digamos, por lo menos eso está claro, que sí pagaron impuestos. Ellos pagaron en el concepto de este canon Sí. una cifra infinitamente menor de lo que correspondía pagar. Ujú. Y eso figura, como esta es una ley para este terreno, la ley 7623. Vos sos periodista, tus periodistas lo pueden verificar, entrás a la oficina de presupuesto y ahí podés verificar cuánto pagaron cada uno de los años por este concepto que se llama explotación de tierras fiscales, que es solo esta empresa, nadie más paga esos impuestos. Sí, claro. Sí, Es decir, que eso está registrado ahí, no hay forma de borrarlo, cuánto pagaron las empresas por el canon, y es todo esto menos de lo que yo te estoy diciendo. Cuando esta estimación que haces, si lo Sí. tuviera que poner en porcentaje de lo que deberían haber pagado y lo que pagaron, ¿en porcentaje qué calculás? Y mirá, ellos deben haber pagado bastante menos que el 10%, menos del 10% de lo que hubiera correspondido. Bueno, y está por el otro lado esta cuestión social que vos decías Sí. que en su momento, y te quiero preguntar de esto, porque en la Cámara de Senadores, en la sesión del jueves, Walter Guayar hizo una autocrítica muy fuerte de lo que fue en su momento la concesión. Dijo, se hizo mal, no se atendió lo que eran los requerimientos de los puesteros, pastajeros, etcétera. Entonces pidió que no se haga de nuevo, que no se cometan los mismos errores que se cometieron en su momento. Y se pone el foco en esto, lo mismo que la senadora del departamento ella sí habló en nombre de estos puesteros, que por la información que tenemos ella siempre estuvo con ellos, defendió esto en diversas oportunidades, la posición de ellos. Entonces aparece esta cuestión social por otro lado, pero el tema es si no está determinado cuánto le va a corresponder a cada uno y con qué criterios, digamos, se les va a adjudicar la tierra, también entramos en un terreno de ambigüedades. Absolutamente. Primero por eso, es decir, que no es una ley que pueda resolver, que realmente resuelva el problema de la propiedad de los puesteros. Y en segundo lugar, una discusión que es igualmente importante, o tan importante como esta, es que ¿cuánta tierra necesita un puestero para tener una unidad económica que le permita vivir? O si le están dando una tierra en un tamaño, en una proporción de tierra, que al corto tiempo, como no va a poder sobrevivir ahí, la va a tener que vender a un tercero, y se va a repetir la nefasta historia de la colonización de Toyoche, en donde se entregó tierra a campesinos para facilitar una colonización. El Estado hizo una serie de inversiones de infraestructura y demás, los terrenos se valorizaron, pero la actividad de esos campesinos se hizo inviable y esos campesinos terminaron vendiendo, en algunos casos, a gente vinculada con el poder político, esas tierras. Es decir, que fue un pasamano. Le dan a un campesino como una vía intermedia, sabiendo que va a fracasar, y va a tener que vender esa tierra después. No queremos eso. Y hasta mal vender. Por supuesto, ¿no? Seguramente, no, con seguridad mal vender, porque cuando uno vende por necesidad, cualquiera sabe, vende barato. Entonces, no queremos que pase esto mismo con estos pastajeros de Salta Forestal. Es un tema sumamente delicado, apoyamos sus reclamos, pero queremos que esas familias tengan sustentabilidad económica en la salida que el Estado le esté dando. Y eso no es solamente darle la propiedad de la tierra. Es más complejo. Por ejemplo, me dicen los puesteros que en todo el área que ellos ocupan el Estado no invierte nada. No hay un camino, es decir, claro, las condiciones básicas para darle viabilidad económica a esas tierras dependen mucho de una inversión estatal. Y esas inversiones no están. Y sí están del lado donde están los concesionarios privados, que sí pueden sacar su producción, ¿no es cierto? Bueno, veremos cómo sigue esto y por lo pronto el debate va bastante más lento de lo que se pensaba. Por lo menos el de hecho, aprobación. Por suerte, a partir de nuestra denuncia, la Cámara de Diputados postergó el tema, a pesar de que lo quería tratar el día martes.
Yo he pedido que nos permitan intervenir en la comisión y fijar posición y que se haga pública nuestra posición porque yo intervine en la comisión investigadora en el 2011. Sí. Soy actor de una denuncia penal sobre el tema. Hace 25 años que intervenimos sobre este asunto, incluso con las comunidades. Pablo López estuvo con las comunidades, tenemos relación directa con los puesteros y tenemos una posición de que esa renta debe recuperarse para que el pueblo del departamento de Alta salga de pobre. ¿Les aceptaron la participación en las comisiones? Hasta ahora no. Bueno, estaremos conversando de esto seguramente. Con todo gusto. Gracias como siempre. Por favor. Hasta cualquier momento. Volvemos ya nomás. Bueno, queremos compartir con ustedes en este bloque un poco lo que ha marcado la agenda política de la semana que ha terminado, la semana que pasó, y que tiene que ver fundamentalmente con lo que son los modos del presidente Milei. Dos opiniones hemos tenido en el programa hoy, el del ministro Villada, que dijo los modos del presidente son los modos, nosotros nos tenemos que ocupar de los hechos. Nos interesan más los hechos que los modos. Un punto de vista, y Claudio del Pla, que nos dijo hace un rato cuando le preguntamos, nos dijo, me parece que esto es un poco una suerte de cortina de humo para tapar los problemas económicos que ya empiezan a aparecer en la Argentina, o por lo menos en la gestión del gobierno de Milei. Y hemos tenido, digamos, como varios acontecimientos de una catarata de exabruptos, de insultos, de descalificaciones, etcétera, etcétera. El último fue el día jueves, cuando el presidente Milei estuvo en la provincia de Buenos Aires en un acto, en una reunión de La Libertad Avanza, con lo que se supone, no se lo planteó así oficialmente, lo que es un poco el inicio de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, que ha adelantado la elección para el mes de septiembre. Así que esto, y en este contexto, el presidente Milei se la agarró con el gobernador Kicillof. Y bueno, van a escuchar ahí, digamos, editado y sintetizado, un poco todo este catálogo de insultos de Milei a Kicillof. Escúchenlo. Digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! No tiene el monopolio de la pelotudez, ojo. Digo, teníamos otro pelotudo, digamos, que lo apodaban el pasante, que es, digamos, no sé si se acuerdan del chanta ese de Martín Guzmán. Bueno, esto es parte, obviamente, de lo que Milei le dijo, pero bueno, lo trató de un montón de cosas a Kicillof. Y en esta suerte de catarata de cosas, durante la semana y en un acto un tanto más específico de una reunión que no era específicamente partidaria, el presidente Milei, también con exabruptos, se refirió un poco al kirchnerismo, con el que, por lo menos se supone, la estrategia es tratar de polarizar definitivamente la elección del mes de octubre. No nos olvidemos que de distintas formas y tratando de que no quede muy claro, La Libertad Avanza ha intentado que no se aprueben los proyectos de ficha limpia, primero en la Cámara de Diputados, acuérdense, cuando de pronto 8 diputados de La Libertad Avanza se enfermaron, entre ellos la diputada nacional Emilia Orozco, que se enfermó para esa votación y después volvió. Estaba muy bien, se enfermó para esa votación y después volvió. Lo mismo un diputado, compañero del mismo bloque de La Libertad Avanza, que justo en el momento de la votación de ficha limpia le cayó mal un fiambre. Bueno, este tipo de cosas lo hemos visto en diputados y después la maniobra en la Cámara de Senadores con los senadores de Misiones. Bueno, La Libertad Avanza intentaba que Cristina Kirchner sea candidata para confrontar la elección con ella y tratar de polarizar con Cristina Kirchner.
no esperaban la resolución de la Corte Suprema de Justicia condenándola por corrupción y que le impide ser candidata. De todas maneras, siguen intentando la polarización con el kirchnerismo. Y esto fue, digamos, el motivo por el que también durante la semana se refería el presidente Milei de esta manera a los kirchneristas. Ayer o antes de ayer tuve una reunión con un encuestador y que justo había hecho un trabajo sobre la política fiscal. Y es increíble porque esto es lo más valioso de todo. Digamos, nuestras políticas de ajuste y austeridad fiscal son hiperpopulares. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, sus compañeritos de trabajo, mis ex compañeritos de trabajo, digamos, quieran reventarnos el resultado fiscal con políticas demagógicas, lo que no se dan cuenta es que podrán retrasar un poco el ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas. Bueno, de esta forma, y cuando hablo de los empleados públicos, el viernes era el Día de los Empleados del Estado, que a través de un decreto se había suspendido el asueto que se le suele dar y en definitiva la justicia le falló en contra, creo que el gobierno va a apelar, etcétera, etcétera. Pero bueno, de esta forma el presidente Milei se ha adueñado con poco argumento y con mucho insulto de la centralidad política de la semana. Vamos a ver qué nos depara la que está empezando este domingo. Que lo terminen muy bien, gracias por acompañarnos.